Corazón, ¿no? Corazón. No les quiero hablar de cómo está distribuida, hacia dónde está. Simplemente quiero que se pongan en la cabeza lo que ustedes ven acá. ¿Qué es? 4 cavidades, 2 arterias. Nada más. 4 cavidades, 2 arterias. Le ponemos un poquito de color y sabor. 2 venas grandes en el lado derecho y 2 venas medianas en el lado izquierdo, las venas pulmonares. ¿Ya? ¿Por qué les hago ver esto? Porque ustedes tienen que entender que la medicina en este momento creo que ha llegado al menos al 99% de la explicación de lo que pasa en el cuerpo. Los síntomas cardiovasculares tienen una explicación. Tienen, todo, creo yo que todo ya se explica. Lo que pasa en el cuerpo yo lo puedo explicar entendiendo la anatomía y la fisiología cardíaca. Y acá lo primero que ustedes tienen que entender es que acá hay un juego de presiones. En el lado izquierdo y en el lado derecho. ¿Ya? Hay un juego de presiones. Ustedes saben que el lado izquierdo tiene más presión, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la presión del ventrículo izquierdo? Doctor, la misma que de la aorta. Sí, pues la misma que de la aorta. ¿Cuál es la presión de la aorta? La presión sistólica, ¿no? La presión que tomamos acá. Esa es la presión del ventrículo izquierdo. Es igual. La presión del ventrículo derecho es la misma que la presión pulmonar, que está en los pulmones. Es la misma. La presión que hago en el ventrículo derecho sale en la pulmonar. ¿Y por qué les pongo estas presiones, no? Yo les pregunto, si hay una patología, por ejemplo, ha nacido esta parte sin un pedazo del septo interventricular, ¿de dónde a dónde va a pasar el flujo? ¿Sí o no? Si hay un problema en el pulmón, ¿eh? ¿Qué va a pasar con la presión en el ventrículo derecho? Va a aumentar, ¿sí o no? Va a aumentar. Y si yo aumento la presión del ventrículo derecho, ¿qué va a pasar con el septo interventricular? Probablemente va a venir hacia acá y va a vencer esta presión. La presión en la aurícula izquierda es más alta que la derecha. Si hay un orificio entre las aurículas, ¿qué va a pasar? ¿De dónde a dónde va a pasar la sangre? Es algo obvio, pues, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿ah? Así se manifiesta, así se explican más o menos gran parte de las enfermedades en el corazón. Yo les pregunto, si esta arteria, que es la aorta, se obstruye un poco, ¿qué va a pasar con la presión en el ventrículo izquierdo? Va a aumentar, ¿sí o no? ¿Y qué va a pasar con el músculo? Yo hago fuerza. Es lo mismo, es lo que pasa en la hipertensión arterial, por ejemplo. El ventrículo izquierdo, porque esta arteria se hace más pequeña, se obstruye su cavidad, su luz, el ventrículo izquierdo tiene que hacer más esfuerzo y genera hipertrofia del ventrículo izquierdo. Así, todo tiene una explicación fisiopatológica. Entonces, esta tablita, no sé si ustedes se recuerdan, pero es importante que esté en sus cabezas. ¿Cuánto es la fracción de eyección del ventrículo izquierdo? ¿Sabe? ¿Y qué significa la fracción de eyección del ventrículo izquierdo? ¿Cuánto de volumen boto en cada contracción? En cada contracción. Y de ahí viene lo que se llama el gasto cardíaco, que es lo necesario para nosotros hacer toda nuestra función, incluso para dormir. Yo quiero hacer una actividad, por ejemplo, estoy sentado, tengo un gasto, pongo a caminar, tengo otro gasto, me pongo a barrer, salgo a correr, tengo un gasto cardíaco. Entonces, el corazón tiene que tener buena función para garantizar una buena fracción de eyección que se va a reflejar en el gasto cardíaco. Entonces, ¿qué es la fracción de eyección? Es el porcentaje de volumen que el ventrículo izquierdo eyecta en cada latido. Porque ustedes verán, no es que se comprime al 100%, ¿no? Llega un volumen, viene del pulmón, sangre oxigenada, llega, llena y bota y se queda un poco acá, ¿verdad? Eso de ahí es el volumen de fin de diástole, telediastólico, volumen de fin de sístole, lo que queda. Y esto de acá viene acá y se convierte esa diferencia en el volumen sistólico o volumen latido. Este gasto, este volumen sistólico, multiplicado por la frecuencia cardíaca, ¿qué se llama? Gasto cardíaco. Así simple, lo que llena, lo que bota. Entonces, para yo tener un buen gasto cardíaco, yo necesito tener un buen llenado de la aurícula. Significa que yo tengo que tener una buena hidratación. ¿Estamos? ¿Quién le manda la sangre a la aurícula derecha? Izquierda, perdón. Ventrículo derecho. Depende del retorno venoso.
Entonces, si yo tengo mucha presión acá, pónganse en contexto, y piensen que el pulmón está atrás. Si yo tengo mucha presión acá en el ventrículo, ¿por qué? Porque acá hay una estenosis, hay una obstrucción o hay mucha resistencia vascular sistémica. Cuando se contrae el ventrículo izquierdo, no va a mandar toda la sangre. ¿Y a dónde va a ir esa presión? A la aurícula, ¿verdad? Y si la presión en la aurícula izquierda está aumentada, ¿qué va a pasar con las venas pulmonares? Va a aumentar la presión, ¿sí o no? ¿Y dónde se va a reflejar eso? ¿Dónde se va a reflejar eso? En la presión capilar pulmonar. ¿Ya? Y si aumenta la presión capilar pulmonar, ¿qué va a pasar con ese líquido o con esa zona? Se extravasa. Eso es la fisiopatología de la disnea. Ese es por qué se produce la congestión pulmonar. ¿Ya? Vamos entrando un poquito en cardiología, ¿ya? Volumen sistólico, la diferencia de esto, gasto cardíaco. Fracción de eyección. ¿Qué es la fracción de eyección? Es el porcentaje de volumen del ventrículo izquierdo que se eyecta en cada latido. ¿Estamos? Entonces, métanse esto en la cabeza, chicos. COVID-19 ha muerto más o menos, según OMS, 7 millones de personas. Con sus registros, sumando a todos, porque hay mucha gente que no se ha registrado como fallecida, aparentemente han muerto cerca de 15 millones de personas en el mundo. Las enfermedades cardiovasculares en el 2013 mataban 13 millones. En el 2020 más o menos están cerca de 20 millones al año en el mundo. Entonces, esto es un problema, ¿verdad? Yo les preguntaba a un grupo de médicos hace algunas semanas que iba a hacer una charla. ¿Cuántos pacientes de consulta diaria en el consultorio atienden con problemas cardíacos tipo hipertensión arterial? ¿Cuánto? De 20, 8, 9, 10 pacientes. O sea, ustedes tienen que manejar este tipo de cosas. Homero Simpson diría, somos la fuerza, ¿no? Piénsenlo, tiene que estar en sus cabezas metido esto. Entonces vamos a hablar de disnea, de dolor torácico, de palpitaciones, síncope y algunas otras cositas por ahí que van a venir como parte de los síntomas cardiovasculares. Entonces, ¿cuál es el primero? La disnea. ¿Qué es esa disnea? ¿Qué es la disnea? ¿Qué es la... Doctor, siento que no puedo respirar, siento que me falta el aire, esa sensación, ¿no?, subjetiva de que no puedes respirar. ¿Estamos? Entonces, es ese paciente que dice, ¿pero qué característica tiene la parte cardíaca, no? Cuando tienes disnea cardíaca. Lo más frecuente. ¿Cuál es la característica más típica de la insuficiencia cardíaca? ¿Cómo es? La característica más típica es que la disnea se presenta en esfuerzo. Es la más típica. El paciente te cuenta esa historia de que doctor, yo me empecé a cansar hace un mes y me cansaba a 3 cuadras. Después a 2 cuadras. Después a 1 cuadra y ahora hablando me canso. Ese es lo más típico de la insuficiencia cardíaca o de la disnea de etiología cardíaca. Entonces yo tengo este paciente que camina tranquilo y empieza a caminar, siente que le falta el aire. Esa es la disnea. Y hay disnea respiratoria, nerviosas, hay disneas por distensión abdominal, varios tipos, ¿no? Metabólicas, ahí está la acidosis también, y vienen las cardiovasculares. Hay varios tipos de disnea. Pero de todo esto, yo les diría, doctor, danos algo, pues, ¿no? ¿Qué tiene la disnea respiratoria? Sibilantes, doctor. ¿Qué tiene la disnea cardíaca? Que en reposo el paciente está tranquilo. Camina un poco, hace alguna actividad, se cansa. ¿Ya? Eso es lo más típico de la insuficiencia cardíaca, que es la disnea. Entonces, la disnea cardíaca es una dificultad causada por disfunción vascular. Hay varias causas. Bajo gasto. ¿Qué significa bajo gasto? Lo que yo les estoy diciendo. El corazón no manda mucha sangre. ¿Y esa sangre dónde queda? En el ventrículo izquierdo. Ese ventrículo izquierdo, por aumento de sangre, aumenta la presión en el ventrículo izquierdo. Esa presión aumentada se refleja en la aurícula. Esa aurícula aumenta la presión, se refleja en las pulmonares. Y este paciente aumenta la presión telediastólica y hay una falla retrógrada hacia atrás. El alvéolo
Es como si se llenara de líquido por extravasación. Y entonces, ahí viene un reflejo que se llama de Hering-Breuer. Es eso que se llena y evita que expanda nuevamente ese alveolo que está un poquito lleno. Entonces, ¿por qué se produce la disnea? Por bajo gasto. Ese corazón no manda un adecuado gasto cardíaco o se queda el corazón con sangre. Lo vamos a ir tocando de acuerdo a cada una de las clases que vamos viendo. Por acidosis y por hipertensión venosa a nivel de la vena cava. Yo tengo este reflejo que se llama Banbridge. Produce un aumento de la ventilación por vía vagal. ¿Qué significa esto, no? Esto es un reflejo que te aumenta la frecuencia cardíaca. Si yo tengo distensión venosa, ¿ya? Yo tengo distensión venosa, hay un aumento de la presión en el lado. ¿Qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Derecho, ¿verdad? No llega bien la sangre al otro lado. Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Quiere respirar un poco más. ¿Ya? Quiere respirar un poco más. Si yo tengo mucha presión a nivel pulmonar, el lado derecho se queda con la sangre y este paciente de manera refleja quiere respirar un poco más. Entre las causas, ¿no? Pero en general, ustedes cuando ven un paciente con disnea de etiología cardíaca van a encontrar algo más, ¿no? Generalmente el paciente está con el corazón grande, tiene hepatomegalia, puede ser que tenga citis, tiene edema de miembros inferiores. No te viene solo. Eso es lo más frecuente. Entonces ustedes van a tener acá cuáles son los tipos de disnea. Del decúbito, ese paciente que se echa y se sienta. ¿Han visto algún paciente con insuficiencia cardíaca? ¿Han visto? Ese paciente que se echa y se sienta. Inmediatamente se sienta. Ortopnea o clinomnia, así se llama. Ocurre tú te echas y el paciente se levanta. ¿Por qué pasa eso? Normalmente el edema en la insuficiencia cardíaca se produce por... ¿Cómo es el edema de insuficiencia cardíaca en semiología general? ¿Han visto? ¿Ah? ¿Cómo es? Es bilateral y generalmente es por posición. ¿Ya? ¿Hacia dónde va el edema de la insuficiencia cardíaca? Miembros inferiores. ¿Ya? Entonces, si yo estoy parado, ¿dónde va a estar el edema? ¿Cómo están las proteínas en la insuficiencia cardíaca? Normales. ¿La presión hidrostática cómo va a estar en los pacientes con insuficiencia cardíaca? Aumentada porque tiene exceso. ¿Cómo está la presión oncótica? Normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Si yo estoy parado, este edema declive posicional que hay en miembros inferiores, cuando yo me echo, como las presiones en el vaso están normales, la presión oncótica jala agua. Este exceso de agua que van a las venas, ¿hacia dónde viene? Ventrículo derecho, ¿verdad? Ventrículo derecho manda al ventrículo izquierdo. Pero ¿por qué creen que ha juntado edema? Agua. Porque este ventrículo no funciona bien. Y si no funciona bien este ventrículo, yo vuelvo a recolectar el agua. Este ventrículo no funciona bien. Entonces, ¿dónde va a quedar el agua? ¿Dónde va a quedar? En el pulmón. ¿Ya? Entonces, este paciente se echa, si tiene demasiado edema, se echa inmediatamente. ¿Y por qué cuando está sentado no tiene edema? ¿Por qué? Igual, posicional, gravitacional. El edema se va hacia abajo. Pero si yo lo echo, el paciente funde edema si al toque le falta el aire. Otro tipo es la treponea en decúbito lateral. En algunos pacientes con corazón muy grande, cuando se echan de costado, ¿por qué? Porque ese corazón puede comprimir ese lado del pulmón o en los pacientes que tienen derrame de un lado. Se echan de este lado, le falta el aire. ¿Por qué? Por compresión simplemente. Pero cuando están del otro lado, en el lado del derrame, no pasa nada. Otro, la disnea paroxística nocturna. Ese mismo proceso, ese de que le falte el aire cuando se echa, puede demorar un par de minutos, horas, dependiendo la cantidad de líquido que tienes. Si tú tienes un paciente que tiene mucho edema en miembros inferiores, ascitis,
producto de una insuficiencia cardíaca. Ese paciente se echa a los 10, 15 minutos, va a estar sentado nuevamente porque le va a faltar el aire. Si tú tienes un paciente con poco edema, es probable que a las 2 horas, 3 horas, 4 horas de estar durmiendo, se va a levantar porque siente que le falta el aire. Y te va a dar lo que se llama disnea paroxística nocturna, o en algunos textos lo van a encontrar como asma cardíaca. Este paciente se congestiona, se levanta, y ahí dicen los semiólogos, se paran al costado de la cama a respirar o se van a la ventana buscando aire. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? El paciente ya tiene insuficiencia cardíaca, tiene en grado leve todavía, está en las piernas y cuando se echa, ese líquido se va absorbiendo, se va absorbiendo, se va absorbiendo y al final le genera congestión pulmonar. Doctor, ¿en cuánto tiempo? 2 horas. Depende del grado de edema que tiene el paciente. Hay pacientes que no te toleran 20 minutos, 10 minutos. Si ya ven que es muy cortito el paciente, ni bien se echa, le falta el aire, esto es ortopnea. La platino-ortodesopsia, hay algunos pacientes que cuando se para, les falta el aire, aparentemente asociado a comunicaciones interauriculares, por ahí a fístulas, pero más se ve en patología pulmonar, hepática, cirrosis. Y lo último que ha salido hace algunos años es este paciente que cuando se inclina a ponerse, a amarrarse los zapatos, le da disnea, vendomnia. Está descrito en los libros. Es más, cuando se encuentra este signo en los pacientes, se habla de que esto es un estadio avanzado de insuficiencia cardíaca. Pero lo más frecuente es esto, ¿no? El esfuerzo de reposo continuo y paroxística. ¿Por qué podría haber una disnea paroxística? ¿Y qué significa eso? Que te viene de vez en cuando, ¿verdad? ¿Por qué podría haber una disnea paroxística? ¿Alguien se imagina? Doctor, se congestiona de manera brusca, porque la disnea es por eso, ¿no? O sea, el paciente se congestiona y el paciente empieza a respirar rápido. ¿Por qué podría haber paroxismos de disnea, no? Estoy tranquilo y de la nada empiezo a respirar rápido. ¿Qué creen que puede pasar? Hay eso, ¿no? ¿Qué creen que puede pasar? Hay casos de esto. Una arritmia, por ejemplo. El corazón está latiendo normal y empieza una arritmia, ¿no? De respuesta rápida, fibrilación auricular, una taquecardia ventricular. Empieza a latir rápido de manera descontrolada el corazón y el paciente. Y las arritmias muchas veces vienen en paroxismos. Te duran 5, 10, 1 minuto, 5 minutos, media hora. Paciente, se va la arritmia. Tranquilo. Caminan, corren, hacen sus cosas. Pero lo habitual es esto, ¿no? De esfuerzo, ¿no? Y aumenta de manera progresiva. ¿Por qué? Porque la disnea es un reflejo de insuficiencia cardíaca. Y la insuficiencia cardíaca, la mayor parte de ellas, la crónica principalmente, es de manera progresiva. Vas acumulando líquido, vas acumulando. Entonces empiezas a cansarte de forma progresiva. Y la disnea, cuando el paciente viene y te dice, doctor, me canso, ¿cuánto tiempo? 1 semana, doctor. ¿Cómo he empezado? No, me cansaba, caminaba 3 cuadras, me cansaba, pero he ido aumentando y me canso. Usted inmediatamente, ¿qué es lo que hace? ¿Qué va a mirar? Si tiene edemas. Si tiene edemas ese paciente, ¿qué es eso? Esa es una insuficiencia cardíaca hasta demostrado lo contrario. Esa es una disnea cardíaca. ¿Ya? Inmediatamente, ¿eh? Me canso, pierna, edema, insuficiencia cardíaca. Entonces, lo más típico es que ustedes no reconozcan esto, ya pues sería algo exagerado. Puede haber de manera brusca un infarto, por ejemplo. El paciente viene con dolor en el pecho. ¿Hace cuánto? 2 horas. Y viene. Ese corazón, lo que contraía 60% en fracción de eyección, ahora está contrayendo en 20%. ¿Dónde creen que está esa presión? En el pulmón. Extravasa. Se congestiona de manera aguda. Ese paciente, ¿ustedes creen que va a tener edema? No va a tener edema, porque es rápido. ¿Estamos? Pero en general, este paciente que va a hacer ortopnea te va a venir a contar la historia de su vida. Y la historia de su vida es que te va a decir, doctor, yo hace varias semanas he empezado a dormir con 1 almohada, de ahí he puesto 2 almohadas, 3 almohadas, 4 almohadas, y ahora ya no puedo dormir si es que no estoy sentado.
Ustedes adaptan la realidad de cada paciente. ¿Cómo estás durmiendo? En mi mecedora, doctor, porque en mi cama no puedo. ¿Cómo estás durmiendo? En mi hamaca duermo, doctor, porque en mi cama no puedo. Y el paciente va a venir y les va a contar esto. Estamos hablando de los casos crónicos. En los casos agudos es brusco. Dolor en el pecho, doctor, he empezado a sentir que mi corazón se acelera y viene para la emergencia. Este paciente no, este paciente puede venir a la consulta para atención. ¿Por qué viene, doctor? Siento que me canso. ¿Qué es lo que hacen? Pierna, edema. ¿Y desde cuándo? No, doctor. ¿Cómo estás durmiendo? No, doctor, duermo con 2, 3, 4 almohadas. ¿Para qué es eso? Para mantener la posición gravitacional, o sea, que no aumente mucho la presión a nivel pulmonar. Tú te paras ahí, el líquido está abajo. Y lo veas al paciente, va a tener edema de miembros inferiores, un poco de ascitis, va a estar ingurgitado y todo ello. ¿Ya? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Esto es algo que tienen que leer ustedes. Porque ustedes cuando presentan a un paciente, ustedes van a decir, doctor, es un paciente que viene con disnea, clase funcional, 1, 2, 3, 4. Porque se supone que ustedes van a diagnosticar disnea. ¿Ya? Y en base al grado de disnea, por clasificación NIHA, van a decir, doctor, es un grado 4. ¿No? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que este paciente, incluso hablando y en reposo, y van a ver, van a escucharle a los pacientes. Cuando están conversando en la emergencia algunas veces, sí, doctora. Mientras les habla, tienen disnea. Ese paciente, ustedes le echan, ¿cómo creen que va a estar? ¿Va a tolerar el decúbito? No va a tolerar. Clase funcional 4, en general, es ese paciente que tiene ortopnea. En general. No siempre, pero en general. Porque la mayor parte de veces está congestionado. ¿Ya? Esto es algo que tienen que saberlo. Porque cuando ustedes presentan a un paciente, van a hablar en lenguaje médico. ¿Ya? Va a haber un momento ustedes para que describa el paciente, empieza a describir. Pero cuando ya empiezan a presentar casos, ustedes van a decir, es un paciente que ha ingresado con disnea funcional, clase funcional 3, 4, que ha ido progresando. Así. ¿Estamos? Disnea. ¿Qué es lo que yo tengo que buscar? Horario, causas, fenómenos que acompañan. Yo tengo que hacer una evaluación integral del paciente. Ruidos respiratorios. Cuando te sientes que te falta el aire, ¿has escuchado cómo está? Si el paciente dice, doctor, siento que silbo. Probablemente sea una disnea de etiología pulmonar, ¿no? ¿Qué antecedentes tiene? No, yo tengo asma desde siempre, este niño. ¿Qué tratamiento recibe? No tomo nada. Ustedes lo miran al asmático, ¿cómo va hasta las piernas? Normal. Normal. Doctor, en la madrugada siempre me levanto y siento como me da unas ganas de toser y toso. Estoy durmiendo y me levanto porque... ¿Qué es eso? Disnea paroxística nocturna. ¿Ya? Entonces, acuérdense de esto, ¿no? Para terminar disnea. Esto lo vamos a volver a tocar en insuficiencia cardíaca. Ojo, la disnea cardíaca progresa con el tiempo. Hoy día tengo clase funcional 2, mañana en una semana tengo 3, y cuando vengo a la emergencia es porque ya no puedo ni hablar. Generalmente eso pasa. ¿Ya? Progresa en el tiempo. Es variable y depende mucho de la cardiopatía. Generalmente, cuando el paciente hace disnea, es porque es empezado a acumular líquido. Y esto va a ser progresivo. Y lo vamos a ver en insuficiencia cardíaca. El segundo síntoma, que es muy importante que ustedes sepan, es el dolor torácico, ¿no? Dolor torácico. Estamos hablando de que esto mata gente. ¿Ya? Esto mata gente. Entonces, ustedes tienen que tener conceptos muy claros, ¿no? No de esto, ¿no? Molestias del tórax y todo eso. No de eso. El dolor torácico de origen cardíaco, miren, sustrato se transmite por los primeros segmentos torácicos. T1 y T5. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema es que esto recibe fibras sensitivas de la aorta, del esófago, del mediastino, pulmones, pleura, estructuras óseas musculares de la pared torácica. Entonces, hay muchas enfermedades que generan dolor torácico. Muchas. La vamos a ver. Entonces, yo quiero hablarles de esto principalmente. ¿Qué significa angina? ¿Saben?
¿Dolor qué? ¿Qué significa angina? Muchos hablan, ¿ah? Tiene angina, dicen. Angina es. ¿Qué significa angina? ¿Ah? Dolor torácico de etiología coronaria. Cuando ustedes hablan de angina, le dicen a alguien angina, ustedes están asegurando que esto tiene origen coronario. Tiene una angina, ¿qué significa eso? Que este paciente, si es que no se ha infartado, se puede infartar. ¿Ya? Ustedes aseguran eso. Y para hablar de dolor torácico de etiología coronaria, que es la angina de pecho, hay características que tienen que tener el dolor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un corazón con sus arterias, ¿no? En este caso la coronaria derecha. ¿Qué tiene acá? Tiene una obstrucción. Y esta zona de acá, que está resaltada, nos está diciendo que esta zona no le llega bien la sangre. ¿Por qué? Porque este tubo de drenaje, este tubo que lleva la sangre, está parcialmente obstruido. ¿Estamos? Eso nos está diciendo una angina. De eso nos está hablando la angina. Entonces, yo tengo que identificar el tipo de dolor torácico para decir que es una angina. Doctor, acá tengo una hincadita. ¿Y cuándo te viene? Cualquier rato viene. ¿Cuánto tiempo? Hace una semana. Esa es una angina. Y le mandan a hacer electro, le mandan a hacer troponina, le mandan a hacer un montón de exámenes. Doctor, el dolor torácico de etiología coronaria tiene características. ¿Cómo es tu dolor coronario? Principalmente, aprieta, ahí, comprime, como si tuviera un peso. Algunos libros antiguos de semiología dicen como si me estaría, doctor, pisando un elefante. Como una pata de elefante en mi pecho tengo. Algo me está pisando, me aprieta ahí. ¿Ya? Esa es la característica que inicia generalmente. El paciente viene y dice, doctor, siento un peso acá. ¿Cómo? Como si me estarían apretando. Así les va a venir a decir el doctor, el paciente. Aprieta como un cinturón, así, acá. Así. Y va a venir agarrándose muchas veces cuando viene la emergencia. Sí viene. Mano, pecho. Signo Levin. Así viene. La marcha isquémica. No camina rápido porque cuando camina le duele. Entonces, la primera característica que ustedes tienen que saber es que el paciente tiene un dolor de tipo opresivo. Segunda, ¿dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es el dolor? Retroesternal. Tórax anterior. Acá. Algunos lo llaman el área precordial. Acá. Lado izquierdo. ¿Podría estar en otros lados? Sí. Epigastrio. Podría estar. ¿Dónde está? Retroesternal. Puede estar en el cuello. Como una sensación de opresión. Mandíbula inferior, parte baja, zona interescapular. Muy raro en el lado derecho. Lo típico es que te diga, doctor, me oprime y se agarra el pecho acá. Eso es lo típico. Zona, así te dice el paciente, con un puño o con una garra, no con un dedo. El dolor torácico es así, difuso. Sientes que está en tu pecho. No está localizado. ¿Ya? Intensidad, puede ser leve, moderado. Hay escalas análogas que ustedes pueden decir al paciente. ¿Cuánto te duele? 1 es casi imperceptible, 10 es como si te estarían quemando el pecho. Y el paciente te va a decir, ¿no? 5, que es intermedio y todo. ¿Ya? Generalmente se irradia. ¿Hacia dónde se va? Ustedes pueden ver acá. Acá está el dolor, su puñito. ¿A dónde se va? Lo más frecuente es que va hacia el hombro izquierdo, hacia la zona interna del brazo izquierdo, hacia el cuello, hacia la mandíbula, incluso hacia el diente. Entonces es un dolor torácico retroesternal que oprime, que se va al hombro, a la cara interna del brazo. ¿Estamos? ¿Ya? No nos distraigamos.
El dolor torácico coronario es típico. ¿Cuánto dura? Generalmente más de 30 segundos. Si es de más de 20 minutos, ya se habla de un síndrome coronario agudo. Entonces este paciente te va a durar entre 2, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. ¿Qué otros síntomas aparecen con estos pacientes? Normalmente cuando les empieza el dolor, que es retroesternal, opresivo, irradiado, hombro, cara interna del brazo, ¿cómo se pone el paciente? Se pone pálido, se pone a sudar frío, le puede dar náuseas, le puede hacer vomitar, le puede dar diarrea, le puede dar dolor abdominal. Y el paciente algunas veces te dice, doctor, y se pone a respirar rápido, ¿no? ¿Cómo llega a la emergencia este paciente? Llega así. Agarrándose el pecho, pálido, sudando frío, y que te dice que ha vomitado 2 veces. Doctor, he vomitado 2 veces. ¿Y qué estabas haciendo, no? ¿Qué estabas haciendo? Estaba jugando fútbol, había tenido una pelea, un problema en la casa y eso ha desencadenado. Después de eso he sentido que mi pecho, como si se cerrara, me oprime, hay un peso ahí, me he puesto a sudar. Mira cómo estoy sudado, doctor. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 1 hora. ¿Qué es eso? Es un dolor torácico coronario. Ya, es un dolor torácico de etiología isquémica. Es una angina. Entonces, el dolor torácico de etiología coronaria es típica. No tiene que confundir con otra cosa. Es típica. No es ese paciente que viene y te dice, doctor, tengo dolor acá, me duele. Me vienen como hincadas. ¿Hace cuánto? Hace 1 semana. El dolor torácico es así. Y si el paciente te cuenta la historia de que siempre le duele, va a ser la misma característica. Doctor, yo camino 1 cuadra y hace 1 año y siempre me duele el pecho. Me siento, me pasa. Entonces, ¿cuáles son los precipitantes? Algún tipo de estrés, que puede ser físico o que puede ser emocional. Salgo a correr, a jugar fútbol, tengo una preocupación, un problema, cualquiera, un disgusto, una molestia. ¿Qué lo precipita? Actividad física. ¿Y con qué lo paro, doctor? ¿Qué hago que el dolor desaparezca? ¿Qué hago? ¿Qué hago con el paciente? Siéntate, descansa, respira profundo, te va a pasar. Entonces, el dolor torácico de etiología coronaria es retroesternal, opresivo, irradiado, asociado a síntomas neurovegetativos, me pongo pálido, sudo frío, tengo náuseas, tengo disnea, que dura entre 3 a 5 minutos, que lo genera la actividad física o algún tipo de estrés y que cede al reposo. Yo lo siento al paciente y le pasa. ¿Ya? Hay maniobras que se pueden hacer como valsalva y masaje carotido. Yo nunca hago eso en realidad. Le doy tratamiento, pues, tengo más facilidad de hacerlo. Reconozco esto y ¿qué le pongo? Nitratos sublinguales. ¿Cede con nitratos o con reposo? Hay el isosorbide sublingual. Hay. Se le da, el paciente se pone bajo su lengua, se sienta, le pasa. Entonces el dolor torácico coronario es inconfundible con otra cosa. No debería haber problemas, pero los hay. En la emergencia siguen pidiendo electro a todo el mundo, siguen haciendo enzimas cargadas a todo el mundo. Si yo reconozco adecuadamente el síntoma, yo no tendría que tener problemas. ¿A qué me ha dicho el doctor? Ah, ya estás jugando fútbol. ¿Eh? Sí, ¿qué tal? ¿Y qué has tenido? No, me ha empezado a doler el pecho. ¿Ya? ¿Cómo era? Acá un peso, como sentía ahí estaba, doctor. ¿Era de hasta el 10? No, doctor, 1, 2. ¿Es un dolor torácico eso? ¿Coronario? Sí, sí o no. 1, 2. O sea, la intensidad no es que nos diga que no es. Su intensidad es baja. Me he puesto pálido, he sudado un poco y... ¿Por qué vienes? Porque sí, ahí hay una molestia, como si siento que hay un pesito ahí en el pecho. ¿Qué es eso? Es probablemente que estemos frente a un paciente que esté infartándose. Ese paciente se puede morir, ¿eh? Se puede morir y se puede morir en tu delante. Entonces yo tengo que darle la importancia que amerita ese paciente.
En general lo que se hace es le agarro, le pongo una silla de ruedas y lo paso a trauma shock. Trauma shock estamos hablando, no estamos hablando de que vaya a hacer sus exámenes. No. Lo siento que no haga ninguna actividad y lo atiendo como tal. Entonces, la nitroglicerina también funciona, ¿no? O los nitratos. ¿Qué se hace? Le ponen debajo de la lengua. Los pacientes que tienen este síntoma hacen andar esa pastita debajo en sus bolsillos. Hacen alguna actividad, lo ponen. ¿Ya? Entonces, miren ustedes, ¿ah? Lo mismo, esta clasificación de angina es la que más me gusta a mí. Y acá ustedes tienen que, para que ustedes se pongan en el contexto, acuérdense de cuadras o manzana, piso de escalera. Manzana, piso de escalera. Manzana, piso de escalera. Acuérdense de eso. Porque en base a eso van a poder decir, clase funcional 2, clase funcional 3, clase funcional 4. Tiene angina, doctor. Y el médico que sabe de esto te va a decir, ¿qué clase funcional? 1, 2 o 3. Doctor, quiere decir que tiene una limitación ligera de la actividad física. La angina aparece al andar rápido, subir escaleras o cuestas. Durante las primeras horas puede andar más de 2 manzanas o subir un piso de escalera. Si el paciente no tiene dolor caminando 2 manzanas o subiendo un piso de escalera, clase funcional 2. Pero si el paciente subiendo un piso de escalera, un piso, está subiendo, y tengo pacientes así, ¿le duele? Es una angina, clase funcional 3. ¿Estamos? ¿Ya? Como medida son estándares en realidad. Y lo último, cuando ustedes van a presentar a un paciente, ustedes van a presentar, ¿es una angina, doctor, típica o atípica? Les van a preguntar. ¿Es una angina típica o atípica? ¿Qué clase funcional? Porque se supone que ustedes ya quedó claro que el dolor torácico coronario retrocessional opresivo irradiado asociado a síntomas neurovegetativos que aparecen en algún tipo de estrés y que calma el reposo con nitratos. Yo creo que eso está claro ya. ¿Estamos? Entonces ahí les van a preguntar, ¿es una angina típica o atípica? Doctor, es un dolor anginoso típico. ¿Qué significa eso? Que es un malestar torácico retrocessional de naturaleza y duraciones típicas, provocado por el esfuerzo o estrés emocional y se alivia en unos minutos con nitratos o en reposo. Eso es típico. Doctor, ¿y atípico qué significa? Que tiene solo 2 características de las 3. Doctor, ¿y esos dolores que van a la emergencia, que no tienen nada de esto, es un dolor torácico no anginoso? Y tiene que llamarse como tal. No es un dolor coronario, no es un dolor, no es una angina. Entonces yo no tendría por qué prender las alertas tratando de buscar un infarto en un paciente que no tiene un dolor de origen coronario. Esto tiene sus excepciones, lo vamos a tocar cuando hablamos de enfermedad coronaria. El dolor torácico pericárdico también es algo típico. Es ese dolor que tú tienes, es central acá, tú sientes, respiras, me duele. El paciente está tranquilo, hace su actividad. ¿Qué pasa con el dolor coronario cuando hace actividad física o cuando camina? Le aumenta el dolor. ¿Qué pasa con el dolor pericárdico? No pasa nada. Pero cuando el paciente le viene como un dolorcito ahí en el pecho, como una hincada a veces, como si algo le estaría quemando ahí. Pero cuando se inclina el paciente, le pasa el dolor. ¿Por qué? Porque se separan las hojas pericárdicas. Pero cuando tose, ese esfuerzo, ese movimiento que roza el pericardio, les genera dolor. ¿Estamos? El dolor torácico aórtico, que también es algo que hay que tenerlo presente. ¿Cómo es ese dolor torácico? En general, agrávense esto. Si ustedes tienen un paciente que viene con dolor torácico brusco, está mirando tele, ¡pum!, muy bien el dolor. Típico como coronario, es retroesternal, también eso te pones pálido, te pones a sudar frío, y viene con presión alta. Ese paciente hay que pensar que se ha disecado la aorta. Siempre hay que pensar. Y más si este dolor se va a la zona interescapular. Dolor brusco que va hacia la parte posterior, hay que pensar en un dolor torácico de origen aórtico. ¿Qué es lo que pasa acá? La aorta se ha roto y se está formando un coágulo en las afueras de la aorta que va a terminar comprimiendo. Yo les pregunto, ¿la enfermedad coronaria se trata con aspirina? ¿Se trata con anticoagulantes?
Si yo tengo una aorta que está sangrando, ¿el tratamiento es igual? No, lo puedo matar. Entonces, si yo tengo esas características, brusco, con hipertensión y que se irradia hacia la parte posterior, yo tengo que pensar que es un dolor torácico aórtico y tengo que hacerle algunos exámenes para tratar de descartar eso. Disculpe, mi llavecita. Perdón, doctor. Ya, entonces, seguimos. Entonces, si ustedes ven un paciente, doctor, acá me duele. Acá me. ¿Hace cuánto? Hace una semana. Doctor, tengo un dolor en el pecho. Saca tu polo. Saca tu polo. Ustedes tienen que examinar al paciente, ¿no? Pero si el paciente viene y te dice, doctor, me apareció el doctor jugando fútbol, me empezó a doler el pecho. ¿Cómo es? Siento un peso acá. Eso es una enfermedad coronaria. Doctor, tengo un dolor ahí, que siento que me quema por acá, se va hacia la espalda. Saca tu polo. Es muy frecuente el herpes como causa de dolor. Y a veces ni sacamos, ni examinamos, ni vemos el tórax. Y recordar que patologías gastrointestinales pueden generar dolor torácico, como esto, ¿no? Pero de lo que yo veo en realidad, y les confieso esto, la causa más frecuente de dolor torácico que yo veo en consulta es la ansiedad y pánico. Pacientes con cuadros tensionales. Pero el dolor de ansiedad pues no es un dolor típico, pues, ¿no? El paciente lo mandan al cardiólogo porque le duele su pecho. Nadie le ha preguntado, se ha sentado a preguntarle realmente cuál es la semiología del dolor torácico. Todos le han mandado porque les duele su pecho. Y en cuadros tensionales. Pero también pueden haber problemas musculares. Las costocondritis son muy frecuentes. La inflamación de la articulación costocondral. Es muy frecuente. Tú le tocas. No me toques. ¿Qué más? ¿Qué es frecuente? Bueno, las neumonías, las infecciones pulmonares y todo ello, ¿no? Problemas gastrointestinales es frecuente. Y los problemas cardíacos, pues, ¿no? De estos de acá, ¿quién te va a matar? La costocondritis. Y todos tienen tratamientos relativamente diferentes. Entonces, recalco, el dolor torácico coronario es típico, no debería haber confusión. No debería haber, pero las hay. Y eso es un problema, me lanzo a decir, es un problema de formación. No es un problema de que el dolor torácico haya cambiado en estos últimos años. Siempre la semiología se ha descrito como tal. Pero me parece que hay un divorcio entre la semiología y la atención que se hacen en las consultas y en las emergencias, que no hacen una adecuada evaluación del dolor y a todo el mundo los encarrilan de la misma manera. Y eso no puede seguir. Siguiente, esto es frecuente también. Ese paciente que viene y te dice, doctor, se acelera mi pecho. ¿O no? Todos hemos tenido a alguien que les dice eso. Han tenido hincaditas, el que le golpea el pecho y todo eso. Palpitaciones. Frecuente, muy frecuente. Se describe como un cambio en la frecuencia, ritmo, la fuerza de contracción. Percepción de latidos en el tórax o en el cuello. Doctor, yo siento que se acelera mi pecho. ¿Frecuente es eso? ¿O no es frecuente? ¿Sí o no? Frecuente es. Entonces, el examen físico es importante, pero la mayor parte de veces cuando el paciente ya viene a la consulta, no tiene nada. Porque estos latidos generalmente son aislados. Tú le haces el electro y no le encuentras nada. Pero también le puedes hacer el electro y a veces les encuentras latido normal, anormal, normal, 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 anormal. ¿Ya? A veces los encuentras, no siempre. Pero la mayor parte de pacientes que vienen acá, vienen ya sin síntomas. Entonces, para que ustedes puedan hacer diagnóstico de eso, tienen que tener conocimientos sobre electrocardiograma. Tienen que tenerlo. No estoy hablando que lean como un cardiólogo, ¿no? Pero que tienen que saber leer un electro. Al menos un electro normal y puedan identificar esto, que es evidente, es muy evidente. Causas. ¿Qué te da palpitaciones, no? ¿Qué te da esos latidos anormales en el pecho? Las cardíacas son las más frecuentes, pues, ¿no? Y de ellos yo me lanzo un poco más y les digo, chicos, la fibrilación auricular, la fibrilación auricular, la fibrilación auricular, la fibrilación auricular. ¿Qué es la fibrilación auricular? Es la arritmia más frecuente en el mundo. Doctor, ¿y en qué te basas? Bueno, me baso en estudios poblacionales, ¿no? Miren, los europeos han sacado sus guías hace algunos años y donde nos dicen que
1 de cada 3 personas tiene riesgo de fibrilación auricular. Esos latidos irregulares que te vienen en el pecho. Es más, las guías sobre fibrilación auricular te dicen, tomen pulso, tomen pulso, tomen pulso, tomen pulso, porque van a encontrar irregularidades en el pulso radial o braquial el que toman. Fibrilación auricular. Acuérdense de esto. Es muy feo. Ustedes van a hospitalización de cardiología, 5 pacientes hospitalizados, los 5 tienen fibrilación auricular. Pues es una enfermedad muy frecuente, muy frecuente. Van a la hospitalización de neurología, de los infartos cerebrales, de los SBs que ellos tienen, de 5, 2 o 3 tienen fibrilación auricular. Es muy frecuente. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que esto aumenta con la edad, mira, de origen europeo a edad índice más de 55 años, es muy frecuente simplemente por la edad. Entonces, cuando yo tengo un paciente que me dice, doctor, siento que me acelera mi pecho, tengo que hacerle caso. Aún yo examinándole y no encontrándole nada, porque puedo estar frente a una arritmia. ¿Ya? Otras cosas que generan palpitaciones, volvemos nuevamente, de lo que yo veo, la causa más frecuente son emocionales. ¿Ya? Son emocionales. Doctor, pero la emoción, también hay otras, ¿no? Problemas tiroideos, el hipertiroidismo. ¿Qué más? Cuadros febriles, la anemia, los síndromes perimenopáusicos o síndromes premenstruales, algunas veces también he visto. O sea, no es aislado esto. ¿Ya? Entonces hay que darle la importancia que se dé. Vamos a hablar un poco de arritmias en su momento. Semiología, cómo finalizan, cómo inician, qué lo provocan. En general, doctor, siento muchas palpitaciones. ¿Qué medicamentos tomas? 1. ¿Ya? Bol, Red Bull, Maltin Power, té verde, chocolates en exceso, estos extrem de los gimnasios, proteína de los gimnasios. Doctor, estoy tomando mi tecito para bajar de peso, que me han recetado esta pastilla que trae de la China y que me van... Todos esos medicamentos, todos esos productos que tienen bajar de peso tienen hormonas tiroideas. Ustedes vean que toman eso y se ponen a sudar frío, se sienten hiperactivos, quieren hacer algo. Eso acelera el corazón también. ¿Ya? Eso es lo más frecuente. Entonces, si ustedes van a tratar a un paciente o quieren orientarle a un paciente, lo primero, palpitaciones. ¿Qué comes? ¿Qué tomas? ¿A qué te dedicas? Ojo, y eso no estoy hablando hay que ser cardiólogo, ¿no? Porque actualmente la gente vive tomando lo que le dice las redes sociales, desafortunadamente. Y todos tienen un objetivo común: verse bien. En el caso de los hombres, ganar masa, sin ir al gimnasio, porque quieren ganar más. Y en el caso de las mujeres, bajar de peso, ¿no? Sin hacer dieta, pero no algo fácil. Entonces, estos productos tienen esto y generan esto. ¿Ya? Ojo, vamos. Lo he agregado porque en ninguna parte me parece que lo van a tocar. Síncope. La gente se desmaya. ¿Quién no ha visto a alguien en el colegio que se desmaya? Siempre ha habido uno en la promoción, ¿no? Formación y al piso. No lo lleven, déjenlo ahí guardado. Todos hemos visto, ¿no? O hemos sabido al menos que alguien vivía desmayándose en el colegio. Síncope es una enfermedad. Hay que buscar la causa. Entonces, ¿qué es el síncope, doctor? Pérdida transitoria de conciencia más hipoperfusión cerebral. Algo pasa. Perdemos nuestros mecanismos de defensa. Cuando nosotros nos paramos, inmediatamente se activan nuestros receptores y las venas se comprimen para hacer que la sangre regrese al corazón. Hay algunos pacientes que no tienen ese reflejo. Entonces, te paras, el reflejo no se activa y la sangre se queda abajo. Y no llega bien la sangre al corazón, hipoperfusión. Eso es lo que pasa en los pacientes que están mucho tiempo parados, por ejemplo. Entonces, síncope. Pero el síncope, pero doctor, pérdida transitoria, hipoperfusión cerebral y todo eso. Pero, ¿a qué vas? El hecho es que voy a esto, ¿no? A esto. Tiene causas. ¿Y a dónde yo estoy yendo? Yo quiero que ustedes también piensen que este paciente puede tener un problema cardíaco. Bloqueos intermitentes, una taquicardia por arritmia, una miocardiopatía hipertrófica, una valvulopatía que por ahí le genera algún problema. Entonces, mientras más pasan los años, 55, 60, 65 años,
Un paciente se desmaya, recuperación rápida de la conciencia dice, o sea, te desmayas y al toque, a los 30 segundos, al minuto estás despierto, nada, caminando, estás haciendo tu calentamiento. No pasa nada. Viene a la emergencia, el médico, ¿qué le dice? Presión, normal. Saturación. Señor, no sé qué ha pasado, estaba caminando, me he caído. Me han levantado y venido a aparecer acá, pero habrá sido 5 o 10 minutos. ¿Y qué hace el médico? Avalado en todos sus conocimientos de la universidad, vete a tu casa, señor, porque no tienes nada. Ya todo está bien. Y así se maneja la medicina. Este paciente pudo haber tenido un bloqueo, pudo haber tenido una taquicardia ventricular, pudo haber tenido un infarto. Puede ser que tenga una valvulopatía severa, puede ser que pase lo mismo que pasa en los deportistas cuando están jugando fútbol. Están jugando fútbol y ustedes han visto. ¿Quién no ha visto un video de un futbolista que está haciendo una reanimación o que ha caído y ha fallecido incluso? Puede ser que tenga eso. Entonces, no puedes perder la conciencia simplemente porque se te ocurre, ¿no? Ay, yo me voy a desmayar el martes en las 3 de la tarde. ¿Quién programa esas cosas? Por ahí a la emergencia, un horario que no hay mucha gente para que me atiendan tranquilo. No pasa eso. Entonces, pérdida de la conciencia. Brusca. Ojo, podemos estar frente a un posible caso de muerte súbita. De esos que se mueren abriendo la refri, que no, mal de aire, la pulmonía, como hablan abrió la refri y ahí se ha muerto. En las competencias deportivas, en las plazas, fallecen en el avión. Podemos estar frente a eso. Y muchos de estos pacientes tienen ese antecedente. Algún familiar, sí, tenía un primo que falleció a los 30 años, estaba nadando y se ha muerto. ¿Pero sabía nadar? Sí, sabía nadar bien. ¿Qué ha pasado? Ojo, les toco este tema para que ustedes lo tengan como posibilidad. Un paciente con síncope debe estudiarse. Debe estudiarse. Si este paciente, hay tablas de riesgo. Si este paciente es un paciente mayor, debe quedarse hospitalizado. 60, 65, debe quedarse hospitalizado. Hasta buscarle la etiología del síncope. Un infarto cerebral, puede ser. Un derrame cerebral, un sangrado cerebral, puede ser. Entonces, miremos al síncope con el respeto que se merece. Y no simplemente mirando a tu compañero que toda la vida se ha desmayado en la formación, ¿no? Y ahorita ya está viejo, ya no se desmaya. No. Miremos este tema con respeto, porque hay gente que muere a diario y probablemente alguno de ellos ha tenido ese antecedente que se ha desmayado y nadie le ha hecho caso, aún viniendo a los servicios de salud. ¿Ya? Entonces, nunca considera un síncope a la ligera. Nunca. Algo pasa. ¿Ya? Algo pasa. Entonces, tenemos otros síntomas para terminar esta parte. Tos. ¿Cómo es la tos cardíaca? Es una tos de esfuerzo. Paciente está tranquilo, empieza a caminar. Tengo pacientes que tienen tos 2 meses, 3 meses. El neumólogo, el internista, el geriatra. Todos. ¿Cómo es tu tos? Cuando camina. Tú le entrevistas y el paciente está súper tranquilo contigo. ¿Pero en qué momento es la tos? Doctor, en la madrugada me despierta la tos. Madrugada. Cuando camino 3, 4 cuadras empieza, me agito y es una tos seca, no tiene. Le miran, edema de miembros inferiores. ¿Cuál es la tos? La insuficiencia cardíaca. Este paciente hace disnea paroxística nocturna en la noche. Y en el día, lo único que pasa es que cuando empieza a caminar, aumenta la presión telediastólica del ventrículo izquierdo. Este paciente en el esfuerzo va cansando. Va aumentando ese reflejo a nivel alveolar. Lo congestiona un poquito y ahí es donde empieza. Paciente se sienta, se pasa. Trastornos intestinales. Cuando un paciente tiene congestión, está edematizado la pierna, tiene ascitis, tiene congestión, toda la pared gastrointestinal. Ese paciente no tiene apetito, está todo edematizado. No tiene ganas de comer, la gente
se come, que el que come vive, el que come vive. El paciente no puede comer. ¿Por qué? Porque el intestino está edematizado. Tú le das tratamiento, le quitas el exceso de volumen y el paciente le viene el apetito nuevamente. Problemas renales, el bajo gasto cardíaco, ¿a quién afecta principalmente? Directo al riñón. Directo. Tú tienes bajo gasto cardíaco, no funciona bien este corazón, el riñón va a empezar a disfuncionar. ¿Cómo se va a manifestar? Con oliguria. Cuando se produce el edema generalizado, todo se edematiza, inclusive los testículos. Ustedes van a ver un paciente con testículos edematizados, grandes. Los pacientes, los trastornos psíquicos son muy frecuentes en los pacientes con problemas cardíacos. La asociación es muy frecuente. Un paciente que tú le dices que ha tenido un infarto, ¿cómo creen que va a responder? Tranquilo, ya doctor, que acá, la vida continúa. Que me voy a morir, que me va a pasar esto. Así. Entonces ustedes tienen que ver también esa parte. Yo doy bastante tratamiento a mis pacientes con insuficiencia cardíaca que han tenido un infarto, que ya no tienen la misma clase funcional. Camina una cuadra y se cansa producto de la enfermedad. Entonces una persona que era independiente, algunos deportistas, cabeza de hogar, ¿cómo creen que se ponen? Díganme ustedes, deprime, ¿no? Deprime. Trastornos neurológicos y trastornos de la fonación, algunas veces por desplazamiento en los pacientes que tienen valvulopatías aórticas o aneurismas, desplaza los nervios que están por acá y genera problemas a nivel de la fonación. ¿Ya? La base siempre va a ser la historia clínica. La base tiene que ser la historia clínica. ¿Ya? La base tiene que ser la historia clínica. Chicos, tengan miedo, ¿eh? Tengan miedo. Hay un libro que escribió Oppenheimer hace algún tiempo que se llama Sálvese quien pueda. ¿Qué significa esto? En este momento estamos en la época de la tecnología. En algunos lugares ya los diagnósticos se hacen por inteligencia artificial. Entonces, la historia clínica, la evaluación a los pacientes, puede ser que nos defienda. Puede ser, no lo puedo asegurar. ¿Ya? Bueno, esta primera parte terminamos. La siguiente, por favor.